Ok, muy bien. Bueno, comenzamos con nuestra clase semanal sobre el libro de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, Ma'amar HaGeula, que como ya sabemos es un libro en el que el Rab relata primero describe la situación del Galut y cómo se van construyendo las correcciones de ese Galut desde el punto de vista de la Torá en lo que se va a conocer como la venida del Mashiach. Y estamos aquí en esta página, en el punto 30, según la división que hicieron acá en Felheim, del libro, y el Rab dice lo siguiente. Dice, Beata, y ahora, Aben keminatiferet nitpashet kol hametziut lemata. Desde la Sefirá de Tiferet, que es como denominar la armonía, ¿okay? Algo completo, la armonía. Tiferet es también Yaakov Avinu. De allí desciende, de allí se extiende toda la Metziut Lemata. Obviamente es una cosa bastante evidente debido a que Jacob es el padre de las Shevatim, de las tribus. Entonces la Metziut es obviamente la Metziut de Israel y proviene de ahí, del Tiferet, ¿no? Veyatzu kol ha-briot. Y de ahí provienen todas las criaturas. ¿Bien? Está hablando, por supuesto, a nivel espiritual y está hablando, o sea, no solo a nivel espiritual, sino que estamos también en el proceso de la creación del mundo, se da así, pero el ejemplo obviamente es Jacob con sus hijos. Beafilu ele hitzonot. Incluso desde allí se van a desprender las hitzonot, o sea, las cosas que se consideran como la clipá, Beithabram el Shorsham, cuando estas, o sea, las cosas que se consideran negativas, se unen de alguna manera a las Shorashim, a las raíces, Veivada ki Hashem echad ben shoresh acher zulato. Y todo esto nos viene a enseñar que existe solamente un shoresh real de toda la Metziut. Y este shoresh real de toda la Metziut es obviamente Hashem Itbaraj, HaKadosh Baruj Hu. Y la Kedushá proviene de allí, y todo lo que conocemos como la Klipá, la Tumá o el otro lado, la Sitra Ájara, hay diferentes nombres, es una forma en que la Metziut se nos presenta como un etgar, como un desafío para poder continuar unidos siempre a Kadosh Baruj Hu, o sea, es un nisayón. De ki akol mimenu, todo viene de él, hem yotzin ka'anafin minofo shelilam, y todo sale de allí como salen las ramas de un árbol. Ve'ashechina hi hoseret vekosheret advarim. Y la Shejina es la que finalmente nos enseña la conexión que hay entre todas las cosas que existen en la realidad. Uma alatam, también los niveles que ésta tiene. Uma kribatam lifnei amelech leitbarej. Y se acercan delante del rey para recibir braja. O sea, existe un ilán, es una metáfora, no el árbol, que obviamente el shoresh del árbol siempre es Hashem, de ahí proviene toda la Metziut, de ahí hay muchas ramas, ¿bien? Hay muchas ramas, y existe obviamente aquello que puede atacar a veces aquí o allá a las ramas, que es la Sitra Achara, ¿no? Los pecados que la persona se desvía a veces de la Torah, de las mitzvot, etc. Y también existe la Shejina, que la Shejina es una forma en que Kadosh Baruj Hu nos enseña a nosotros a contemplar, como dice el Ramjal, que a Shejina Joseret ve Kosheret Adevarim, viene y Kosheret y enlaza, une entre todas las cosas. Esto un musag, una característica, un pensamiento que es importante tenerlo presente, porque muchas veces la falta de conocimiento a veces sobre este punto hace que las personas se sientan muchas veces como distraídos, por poner una palabra, o se sientan un poco confundidos con la realidad frente a la que ellos viven. Y no siempre podemos ver realmente una correlación entre las cosas que nos ocurren. Nos pasan cosas de muchas formas distintas y no siempre logramos observar que está la mano de Hashem detrás de cada cosa. Pero cuando la persona ya empieza a entender un poquito más y a ingresar en el tafkid, en la función que la Shejina tiene, entonces vemos que realmente el hecho de que Akol Min Hashamayim no es simplemente
algo que tenemos que pensar, decir y creer, sino que realmente es así en la Metziut. Akol min hashamayim, y cada cosa está unida con cada otra. Y por lo tanto eso da una tranquilidad porque precisamente es la seguridad, el bitajón, de que todo lo que está ocurriendo es parte de un proceso. Y si bien muchas veces tiene sombras, a veces de allí se puede salir a grandes luces. Continúa el Rabbi, dice así: Venimtza, resulta, sheaumot palhei kochbaya beshorseihem, que las umot, o sea, las naciones del mundo, que suelen servir, que suelen idolatrizar a las estrellas y a sus raíces, o sea, las constelaciones, etc. ¿En qué sentido lo dice? Debido a que en forma como más profunda, las naciones del mundo están dirigidas por malajim, por ángeles, ¿no? Y muchas veces esto trae mucha confusión entre las naciones del mundo pensando que esas fuerzas que las dirigen, esas fuerzas tienen algún tipo de independencia y por lo tanto se crean lo que se conoce como la Avodah, ¿no? Y el Rab continúa y dice: Ubei mashham aharea shikutzin beagilulim haabodot hanochriot. Se dejan llevar las naciones por todo tipo de shikutzin y de gilulim, o sea, de elementos de idolatría, que crean todo tipo de trabajos extraños. Trabajos extraños se refiere a servicios de culto que son raros, que son extraños, que suelen potencializar ciertas fuerzas que realmente nunca han sido independientes, ¿no? Baharu lachen borot nishbarin tajat hashejina. Y dice acá el Rab, trae un ejemplo una dogma muy interesante que está tomado el profeta Yirmiyahu, que las naciones tienen borot nishbarim. Y esos borot nishmarim lo suelen ubicar en vez de lo que realmente ocurre, que es la Shejina, que dijimos antes. ¿Se acuerdan que la Shejina kosheret, Joseret be kosheret, o sea, nos enseña una realidad unida y armónica? En cambio, las naciones del mundo tienen borot nishbarim. ¿Qué es un bor nishbar? ¿A qué se refiere? Es como si una persona tuviese un balde de agua, y este balde de agua tiene agujeros. ¿Ven? Entonces le ponen agua y el agua sale por los agujeros, o sea, que por mucho esfuerzo que hagan ellos como para tener algún tipo de elevación espiritual, cualquiera que ésta sea, como el bor ese, el pozo en el que ellos están poniendo su esfuerzo, tiene agujeros, o sea, no les sirve de nada porque simplemente el agua se va. ¿Okay? Esos son los borot nishvarim. Bekulam be'ehad ib'aru be'ihsalu. Y todos ellos, debido a esto, a que el agua no se mantiene, sino que desaparece por los agujeros que tiene eso que construyeron, al final terminan desapareciendo también, otros terminan perdiendo y van apareciendo otras naciones y aparecen otras, etc. Behi, esta estructura es lo que él llama, o lo que la Cábala llama, la otaplonit, y la identifica con el apelativo de zona. O sea, es como el profeta Jeremías lo dice, es un pozo agujereado, que no sea, es un balde agujereado. Abale atid lavo, pero en el futuro, Shemo Ehad, Akadosh Baruj Hu va a revelarse en el mundo como único, en forma completa, directa, no solamente en forma de emuná, como acabamos de plantear el tema de la Shejinah, Shehozeret Bekosheret, a Shejinah levada tihye baolam, y ahí solamente va a estar presente la Shejinah, Hem abanin semeja lenael tzivootea. Y ahí va a estar la madre con sus hijos contenta. Se refiere a que la Shejinah va a poder realmente ser apreciada como lo que es, Joseret Bekosheret, como dice el Rab en un principio, con todos sus tzvaot, con todas sus fuerzas, la tet teref lebeita, y va a poder entregar alimento a su casa, como está escrito en el Eshet Hail, behok lenaarotea. Y va a poder entregar las leyes, va a poder entregar las mitzvot, las direcciones, las instrucciones a todas sus naarot, o sea, a todos aquellos que están bajo la tutela de la Shejina. Benintza shezeu tachlit atov. Esto es el tajlit de lo bueno, beatikun, y este es la corrección final. Behu yelech madrega le madrega,
ad hagio el hamadrega azot, hasta que pueda llegar finalmente a esta madrega. O sea, que dice Rabbeinu Moshe Haim que es un proceso que va avanzando, como hoy día conocemos, que todo el que sepa historia sabe de lo que hablamos, que las naciones del mundo han tenido siempre borot nishbarim, siempre han tenido estos pozos agujereados. Entonces muchos de sus esfuerzos terminan desapareciendo y la propia nación desaparece. Después aparece otra, nuevamente con un pozo roto y así. ¿Bien? Poco a poco, dice el Ramjal, van a ir subiendo de madrigal. O sea, poco a poco todo el mundo va a ir aumentando una relación un poquitito más seria con Hashem. Y obviamente Am Israel tiene que ser dogma, tiene que ser un ejemplo de esto, y avanzando de tal forma que podamos ser un ejemplo para que todo el mundo vaya avanzando a ese periodo que vamos a conocer como Mashiach. El Ra utiliza, como les dije, un ejemplo del profeta Irmiau, que él habla de los Borot Nishbarim, y también hay otros profetas que utilizan la misma metáfora, ¿no?, del pozo agujereado. ¿Por qué precisamente a nivel Metziuti? ¿Por qué utilizan esa imagen? Porque ellos construían pozos para guardar agua, y por lo tanto el pozo normalmente tenía que estar por dentro muy bien cerrado para mantener el agua. Entonces le ponían cal por dentro, para de esa manera construir como una especie de cisterna en la tierra. Normalmente eso se llenaba de agua, y ahí es donde mantenían agua como de alguna manera guardada, ¿no? Entonces es muy obvio que ese pozo no puede tener un agujero, porque si no el agua se va a perder, y con eso ellos sobrevivían, ¿no? Eso a nivel Metziut, a nivel realidad. Pero a nivel del símbolo, del ejemplo, nos quiere indicar eso, que se necesita construir un temple, un espíritu tal dentro de Am Israel, que toda el agua se mantenga, y no como en ellos, en las naciones, que el agua no se mantiene. Hasta tal punto el ejemplo es tan fuerte, este ejemplo continúa, que incluso se dice de Rabbi Eliezer ben Urkenos, uno de los sabios de la Mishnah, se dice que él era un bor shelome aved tipa, era un pozo que no perdía una sola gota de agua. ¿Bien? Entonces, a diferencia de los pozos de los Goín, que están llenos de agujeros, Am Israel tiene que tender a construir un pozo que no pierda una sola gota de agua. ¿Okay? Ese es el ejemplo que se quiere enseñar, y así avanzar a que sea precisamente la Shejina la que kosheret, la que junta. Página 87. Vamos avanzando en las ideas, ¿no? Dice en la página 87, Behine, he aquí. Ana dodi ve'amar li kumilach rayati yafati ulechilach. El Ra trae un pasuk del Shir Hashirim en el Perek Bet, en pasuk Yud, que dice: Ana dodi, respondió mi querido, de amar li, y me dijo, mi querido, sea el Dod, me dijo, Kumilach, levántate, rayati, mi ra'aya, normalmente se traduce en el hebreo que hablamos hoy día como esposa, significa como la pareja, ¿no?, la persona que está con él, y afati, mi hermosa, o lejilaj, y dirígete. ¿Bien? El Shir Hashirim, como lo hemos ya mencionado varias veces, ¿no?, y el Rab ha traído Psukim del Shir Hashirim, indica la conexión más profunda que hay entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu. Y esta conexión se suele identificar, simbolizar como relación entre una pareja, porque es una forma muy elevada de unión. Entonces, por eso los conceptos son como conceptos de una pareja, pero se está hablando a nivel espiritual de la unión que hay entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu. Y es así como dice, simplemente Am Israel dice, vamos a ver después todas las explicaciones, responde mi querido. Querido es obviamente Hashem, y él me dice, o sea, me dice a mí, Knesset Israel, que sería como
la calá, la novia, le dice, levántate, mi amada, mi bella, etcétera, etcétera. O sea, Hashem Itbaraj está como dando un punch, está como dando una tenufá, algo para que Am Israel se despierten a hacer algo. Esa es la explicación pashut del pasuk. Vamos a ver cómo el Rab lo quiere estudiar. Dice así, Behine, pesukim aele medabrim beinyanei zahira. Dice el Rab que estos pesukim están hablando de la segunda etapa de la Geulá, que él denominó la etapa de la Zahira. Primero está la Pequidá, después la Zahira. Beata akvar o daatija, y ahora ya te voy a enseñar, dice que Shnei madregot nimtzeu. Existen dos niveles. Madregat haneshama lifnim. La primera madregá es la madregá del alma, que está en lo imprimi, en lo interno. Umadregat aguf asher lachutz. Y la madregá del cuerpo, que está afuera. Esta idea que el Rab la trae acá es una idea que está muy presente en todos los libros que hablan del Sod. ¿Bien? Una cosa bastante evidente, y la Emuná nos lo enseña, ¿no? Que existe el cuerpo y existe el alma. O sea, la persona, Am Israel, tiene una dimensión física, que es el cuerpo, y tiene una dimensión espiritual, que es el alma. Y eso tiene un proceso, es algo conocido, ¿no? Que nosotros sabemos. El mismo Rab lo explica en el de Hashem, también en el Dat Tuvunot, desarrolla todos estos conceptos. Y entonces tenemos estas dos dimensiones, la interna, que es la Neshama, y la externa, que es el cuerpo. Uba Pekidá Kama Neshama. Y en la Pekidá, o sea, en la segunda etapa del proceso de Geulá, se levanta la Neshama, o sea, es la Neshama la que aparece, o sea, el contenido espiritual aparece. Behi Akima Sheniskeraba Pasuk. Y este es el levantarse que está mencionado en el Pasuk cuando dice Kumi Ori en Yeshayahu, levántate mi luz. Itnari meafar kumi. Itnari, despiértate o muévete. Meafar kumi, desde el polvo, levántate. Se refiere acá a lo siguiente, que también él lo va a desarrollar en extenso, y hay unas cosas importantes que tal vez decir desde este punto de vista, que es lo siguiente. Muchas veces el galut, el estar fuera del periodo de Geulá, trae una especie de adormecimiento, que la Cábala denomina dormita, se llama la dormita, o sea, que estamos como dormidos, no en el sentido real del término, sino que tenemos poca sensibilidad para poder captar las realidades espirituales. Nos hemos llenado tanto de materialismo y estamos tan llenos de cosas materiales que a veces nos cuesta un poco comprender, nos cuesta un poco entender el mundo espiritual. Las personas obviamente avanzan y las personas transitan a acercarse mucho más al cumplimiento de la Torá y las mitzvot, Be'ezrat Hashem. Pero todavía tenemos un gran contingente de personas que están como alejadas, que para ellos muchas veces la Torá o las mitzvot representan simplemente algo muy superficial y no es lo que ellos quieren construir. Muchas veces ocurre así. Y justamente esa sensación, esa situación es lo que se conoce como la dormita, el adormecimiento, que la persona se da cuenta que existe Torá, se da cuenta que existen mitzvot, se da cuenta que existen jajamín, sabios, Torá, pero no tiene la sensibilidad para percibir el real valor que todo ese mundo espiritual tiene. Una cosa curiosa que hablaba ayer con una persona que está volviendo en Chubá, y me decía algo bastante interesante. Él contaba que proviene de una familia muy, muy alejada, nunca estuvieron contacto con la Torá ni con las mitzvot en forma mucho más religiosa. Sin embargo, él
comentaba de que su familia era muy tradicionalista, con muchísimas tradiciones. ¿Bien? Y el Yahadut, el judaísmo que ellos conocían, era judaísmo de tradiciones. Y lo que se entendía y se enseñaba en casa es que ser yudí es mantener una serie de tradiciones, pero que no tenían absolutamente nada que ver con Hashem, con Emuná o con algo que fuese sobrenatural o espiritual. Eran simplemente como tradiciones de un pueblo. Y un pueblo que es el pueblo judío, ellos son que vienen de Alemania y tienen una serie de tradiciones que las mantienen y las cumplen en forma exacta, no transan en eso, pero nada de eso está relacionado realmente con lo espiritual. Bueno, esa forma de vida es lo que se conoce como la dormita. La persona entiende que existe Yahadut, incluso hace cosas que hacen todos, como en Israel, que hay bar mitzvah, hay brit milá, hay bar mitzvah, hay hatunot, la gran parte del pueblo lo hace, y Baruch Hashem que hay conexión, pero queda como hasta allí, simplemente. O sea, el paso a entender que todo eso, que el brit milá es algo muy importante, que el bar mitzvah también lo es, no es solo un día al año en que hay tefilín, sino que comienza a ver por todos los días, toda la vida, etcétera. Lo mismo la jupá. Todavía hay un adormecimiento con respecto a esto. Este es el periodo que se conoce en Cábala como dormita, que es durante la noche, el periodo de la noche, son las comparaciones. Y acá dicen los profetas que traen, los pesukim que Rab trae, que en un momento vamos a comenzar a despertar. Que ese es la orden del Naví. Dice, Kumi ori, levántate. El levantarse es el despertar. O itnaari, meafar kumi, remuévete del polvo, levántate. O sea que esta etapa de la pequidá, de esta segundo momento en proceso de Geulah, depende mucho de nuestro despertar. Depende muchísimo del hecho de que nosotros tenemos que tratar de despertar. No solo las personas que están lentamente acercándose, sino también aquellos que de alguna manera han avanzado un poco más, también tienen que despertarse a otras cosas en las cuales, niveles, ¿no? Puede ser que todavía estén dormidos. Ubazehirá, continúo leyendo la página 88, Ubazehirá kam haguf gamken. Y en la zehirá, o sea que es el momento de la zehirá, que es el despertar del alma, se va a levantar el cuerpo también. Bealken Katubi, por eso está escrito, Ulejila, anda, camina, Kilo ot leit ma'amea. No es ya momento de esperar, como de retrasarse. Beata, y ahora Re'eki Omer Rayati Yafati. Fíjate que la hemos denominado Rayati, mi amada, Yafati, mi hermosa, Ledaver al Shnei Hamadregotaele, porque se está hablando de dos tipos de niveles. Que la penimiut kara rayati, a la penimiut, o sea, a la parte más profunda, es con la que se denomina, o la que se denomina rayati, o sea, ra'aya. Ra'aya, como dije, es la pareja, con la esposa, hoy día se dice esposa, ¿no? O sea, se la denomina así en un lenguaje un poco más elevado. Normalmente la gente siempre dice ishti, ¿no? Cuando se habla un poquito más elevadamente, se dice Arab Kah Urayato, que no mar tanto Urayato y su esposa. Esa es una forma de referirse a la esposa. Y dice acá el Rab que esa palabra indica penimiut, o sea, indica una relación penimí, la relación del alma. Shehi bereut imo tamit, porque siempre está bereut, en amistad. ¿Okay? La palabra ra'aya, como la palabra reut, vienen de la palabra re'a, que significa prójimo, ¿okay? Como la expresión que ustedes conocen de aftal, re'aha, kamoja. ¿Okay? O sea, indica una relación de reut. Reut acabana de penimiut, de algo interno. Vela hitzoná karayafati. En cambio, a la parte externa la denomina Yafati, o sea, de la Shon Yofi. Behu Sod Gadol Meod. Y esto es un Sod, es un misterio muy grande, que al Ze Ainian, que por este motivo Neemar está dicho,
Shehorá ani venavá venot Yerushalayim. Dice el pasuk ahí en Shir Hashirim 1:5, dice, Shehorá ani, soy negra, pero navá significa también hermosa, venot Yerushalayim, hijas de Yerushalayim. Hay mefarshim que opinan que este pasuk lo escribió Shlomo por la visita que le realizó la reina de Saba, ¿bien? Malkat Sheva, que según muchas de las opiniones era morena. Pero acá vamos a estudiarlo en otra perspectiva, no histórica, sino espiritual. Y dice, Shehorá ani venavá venot Yerushalayim, ki bachutz, porque afuera, hi Shehorá, ubifnim hi navá. Por la parte de afuera es Shehorá, morena, ubifnim, en cambio por dentro, navá, hermosa. No porque sea un antagonismo, sino porque son dos especies de funciones distintas. Beitaken gam haguf, cuando se corrija también el cuerpo, shehu ahitzoniut, que es la hitzoniut, la parte externa, hasta Chzora Shchorá liot navá. Entonces va a volver la Shchorá, la morena, a ser nuevamente navá, hermosa, al ken amar yafati. Y es por eso que menciona la palabra yafati. Voy a explicar qué es lo que significa esto de que externamente se la denomine con la expresión Shechorá, Shahor Shechorá. Esto tiene como dos aspectos para poderlo entender bien. ¿Okay? El primer aspecto, el más simple de todos, dice el Malvin, cuando se refiere a este pasuk, a la expresión Shechorá, es porque ha estado lo que está normalmente bajo la influencia del sol, a nivel real estamos hablando, natural, suele tostarse, suele ponerse de color oscuro. ¿Bien? Si el sol está constantemente trayendo sus rayos sobre la piel suele ponerse morena, ¿no? O algunas cosas suelen cambiar a tonos más oscuros con la aplicación del sol directamente, ¿no? Hasta que pueden llegar incluso a quemazones. El Malvin estudia esto para indicarnos que la palabra Shahor, Shehorá, se refiere a las consecuencias que tiene el sol, o sea, las leyes de lo natural o el materialismo sobre los seres que existen en la Metziut. Cuando se habla de Shehorá, se habla de aquello que está bajo la influencia de lo material, del materialismo. El sol es algo material, ¿no? Entre comillas, hay más cosas con respecto a eso. El Sol tiene una trayectoria de 365 días, está relacionado con Esav, está relacionado con la influencia de Esav, precisamente. Entonces, cuando se habla de Shehorá, se habla precisamente de aquello que estaba bajo la influencia de la naturaleza, especialmente del materialismo que hay dentro de la naturaleza. O sea, es un concepto espiritual, no que realmente sea de ese color, sino que está bajo la influencia de lo material, que en este caso del sol, de lo que estamos hablando, ¿no? En cambio, cuando se utiliza la palabra navá viene de la palabra, o está relacionada, es la misma palabra, de la palabra navá, navé para masculino, navá para femenino, que se relaciona también con la expresión neve, que significa oasis, que es un oasis, o sea, navá y neve y navá y las demás palabras que vienen de la palabra noi, pero están relacionados con noi. Y se refiere a un tipo de belleza, noi significa belleza. Neve es un oasis, que hay una shuna en Jerusalén se llama Neve Yaakov, el oasis de Jacob. ¿Qué es eso? Si vamos a ver un oasis, es dentro de un espacio donde todo está seco, de pronto aparece algo donde hay agua, hay árboles, hay vida. ¿Okay? Entonces, la palabra neve, navá, etc., noi, indica que dentro de un mundo de materialismo, dentro de un mundo donde todo está seco, de espiritualidad,
a veces podemos encontrar un lugar profundo espiritual. Y eso es lo que significa Noi, y eso es lo que significa Navá. Por lo tanto, aquello que está bajo la influencia de lo material, ¿bien?, de todas maneras tiene dentro de sí un punto de espiritualidad. Esa es la explicación del pasuk que dice Shehorá Ani, o sea, estoy bajo la influencia del mundo, de lo externo, lo que le dice Shehorá Ani Benavá, pero hay algo interno, Benot Yerushalayim. Esa es la explicación del pasuk, como el Rab lo quiere estudiar, y dice que en el futuro, ahora es así, pero en el futuro ese Shahor se va a transformar en algo bello. O sea, también va a alejarse de las influencias materiales para ingresar al mundo de lo espiritual. Esa es la explicación del pasuk. ¿Okay? Continuamos en la página 89 y seguimos avanzando a otra etapa. Dice el Rab así: Ve Amar, y dijo, Ki hine asetav avar hageshen halaf alachlo. Dice, he aquí que el setav, o sea, el otoño, avar, pasó. Hageshem halaf, la lluvia ya pasó. Halachlo, se fue. ¿Ok? O sea, está hablando de dos cosas que ya no están, en este momento no están, que uno es el Setav, la época del Setav, o sea, hoy día Setav es otoño, pero estamos hablando de líneas generales también como si fuese el invierno, ¿no? La Tkufa del invierno. Y por otro, el Geshem, que es lo que caracteriza normalmente en este lugar del mundo el invierno, es que llueve. Halaf se fue. La imagen es muy, muy local, obviamente, porque existen otros lugares del mundo. Yo tengo alumnos que vienen del Caribe, donde hay épocas donde llueve, pero no están relacionadas con las estaciones. Puede haber mucho calor, pero llueve, no necesariamente indica invierno. Pero en este lugar donde nosotros estamos, normalmente las lluvias caen en invierno. Y si suelen caer en verano, no son tan beneficiosas como lo sabemos por los cambios que nosotros hacemos en la tefilá con respecto a las brajot de la lluvia. Entonces, ese periodo de Setav y ese periodo de Geshem desaparece. Beata, y ahora Haven Meod, entiende mucho, que Sodot Gedolim Nichlelu Be'elu Apsukim. Como en todo hay muchos Sodot en estos psukim, pero estos son Gedolim. ¿Bien? O sea, estos Sodot son Sodot grandes, son Sodot profundos. Betzarik te da, y tienes que saber que Arba'a Zemanin Yesh Bashana. Nosotros sabemos que existen 4 periodos durante el año. Ubeemet Ehem Shnaim, pero realmente son 2. Ki Yesh Akor Gadol Shebasetav, tenemos el frío muy, muy grande que hay en el Setav, o sea, en el invierno, en el otoño-invierno, Beahom Hagadol Shebakaitz, y el calor muy grande que hay en el verano. Beyesh Shnei Zemanei Haravaya, y hay 2 momentos de fructificación, que las cosas fructifican, Behem Nisan Vetishre, que son Nisan, el mes de Nisan, Vetishre, el mes de Tishre. Veteda, tienes que saber, Shekola Anagá, toda la conducción del mundo, Nimshejet, se jala, pero se produce, o sea, se proviene, Midarhei Amadregot Shelemala, de todos los niveles que existen en el mundo espiritual. Enseguida voy a explicar con ejemplos. Venimtza, y resulta, She'arba'a Zemanim Ele Nehelakim. Estos 4 tiempos que acabamos de mencionar, Shnaim, se dividen, Shnaim Lizmanei Hadin, 2 están relacionados con el tiempo del Din, Ushnaim Lizmanei Ahesed, y 2 están relacionados con el tiempo del Hesed, de la bondad. Ok, ¿de qué el Rab está hablando? ¿A qué se refiere? Primero, en la Torá, si ustedes recuerdan,
después del diluvio universal, que lo que ocurre en el diluvio es algo bastante más amok que lo que normalmente nosotros a veces pensamos. Llovió, 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 y las personas murieron, y después sale Noaj, etc., ¿no? Pero hay algo más ahí, hay algo más y más profundo. La Torá enseña, después de que el diluvio ocurre, que ahora van a haber estaciones, onot, van a haber onot en el año, y menciona 6, ¿okay? De cosecha, de recolección, etcétera, etcétera. Explica Rabenu Ovadia Sforno, uno de los Rishonim. Él dice lo siguiente, dice que cuando ocurrió el diluvio, el eje, o sea, el eje del mundo, o sea, el mundo es un globo, ¿no? O sea, la Tierra, nuestra Tierra. Y este mundo, este globo, tiene un eje. Durante el diluvio el eje se inclinó de tal forma, y esto es lo que produce las estaciones, que produce que hayan diferentes tipos de estaciones, cosas que antes del diluvio no existían de tal forma. ¿Bien? Habían periodos, pero estos periodos funcionaban de manera distinta. Después del diluvio se inclina y ahora tenemos las estaciones con las que nos movemos hoy día. Y que cada vez que nos acerquemos más al periodo del Mashiach, o sea, al periodo de la Geulá, el eje del mundo va a ir cada vez volviendo a ponerse en su lugar para crear un mundo que sea como antes del diluvio, armónico y estable, ¿bien? A nivel también climático. Esto es lo que la gente llama hoy día los cambios climáticos, están todos desesperados porque los glaciares están deshielando, por muchas cosas que están ocurriendo. Esto no es un sueño, o sea, no es una fantasía. En el último terremoto que hubo en Japón, se midió y se dieron cuenta que el eje de la Tierra se movió. Y ya antes, en 1960, con el famoso terremoto en Chile, que fue uno de los más grandes registrados en el mundo, también el eje se movió. Entonces es algo que nuestros sabios ya saben. Y esas son las cosas climáticas que suelen ocurrir. Nos estamos adecuando a una forma diferente. Ahora, esta forma en que la naturaleza se comporta responde, dice el Ramjal, a 4 conceptos. Uno es el concepto del frío, el concepto del calor y el concepto de la Arbayá, que están relacionados con Nisan y Tishrei, todo junto con respecto a 2 ideas, Din y Gesed. O sea, que finalmente la armonía total va a ir poco a poco llegando a estos 2 puntos, al punto del Din y al punto del Gesed. También a partir de la naturaleza. O sea, también la naturaleza nos va a mostrar Din y Gesed. Y eso va a ir creando en nosotros una perspectiva con respecto a cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que reunirnos y conectarnos con Hashem, obviamente. ¿Bien? Ese es, digamos, el orden divino, como traducen acá en inglés, con el que el mundo se adecuó ahora y va a ir adecuándose en el futuro. Continuamos con la página 90 y dice, Beteda, tienes que saber, Shepeulot Agvura, Nimshachot Bishnei Derachim. Una cosa además agregada, estas situaciones climáticas están conectadas con el proceso de Zahira, por eso es que las trae. Entonces, cuando nos demos cuenta que a nivel naturaleza algo está ocurriendo, es porque precisamente el proceso de Geulá está avanzando también. Hashem lo muestra así y así el Rab nos lo quiere enseñar. Entonces dice así, Beteda, tienes que saber, Shepeulot HaGvurá, las Peulot de la Gvurá, o sea, de la Sefirá de Gvurá, Nimshachot Bishnei Derachim, se suelen atraer por 2 caminos. Aihad hu la'atzor ma'alach aorot.
Uno es tratar de impedir, o de detener el ma'alaj, el proceso de las luces, belistom et haptahim, y cerrar las puertas. Uminadere hazé, y de este camino, yetze asetav le mata. Y por este camino es que sale el invierno hacia abajo. Se va a explicar a qué se refiere. ¿Qué? Dice que hay peulot que realiza la sefirá de Kvura, o sea, el din. ¿No? O sea, el din, la Kvura y el din provienen del mismo shoresh. ¿Y cuál es el derech con el que la Kvura, uno de los derajim con que aplica o actúa la Kvura, es cerrando los caminos de las luces? O sea, cerrando las influencias divinas positivas para que éstas no transiten hacia abajo, no lleguen hacia abajo, y hay que explicar por qué es así. Primera forma de actuar. Beyesh derech acher, y hay otro camino. Behu beit gaver akvura, cuando la akvura se transforma en ser muy fuerte. Berrov yecholta, con gran poder. Nitchazka meot, se vuelve muy, pero muy hazaka, muy fuerte. Beaita le'esh ochelet amelahetet kol hanimtza lefania, y se transforma como una especie de energía, de fuerza que quema todo lo que está delante de ella. Uminze aderech yetze hom akaitz, y por este camino es que sale la fuerza esa que radica cuando en el verano, en el Kaitz. O sea, que hay un momento en que las orot, el calor, orot, a nivel material, queremos dar ejemplos, ¿no? Se cierran, esos caminos suelen cerrarse por la Gvurá que está en ese momento cerrando el camino, y eso produce el invierno. Y hay otra forma en que actúa la Gvurá, es que es tan fuerte que va quemando todo lo que está delante de ella, y eso produce el calor del verano. Pero porque Kadosh Baruj Hu no quiere dejar a la Gvurá, a esta fuerza, que salga de su límite, yoter más, porque puede terminar destruyendo el mundo. Alken afilu betoch shlitat Gvura, por lo tanto, incluso cuando la Gvura está gobernando, tiene poder sobre el mundo, y aref kohot min hesed, se incluyen algunas fuerzas del Hesed, benitza aolam mit basem, y resulta entonces que el mundo se aromatiza, o sea, se combina también con Hesed. No es solo Gvura, sino también Hesed. O sea, hay una forma de alguna manera equilibrada en que la Gvura se aplica tanto en un caso como en el otro, tanto en el caso del invierno como en el caso del verano. El Rab está mencionando acá, se los digo porque él lo trae esto en otros libros también, o sea, él habla de esto, que son cosas de las profundidades de la Torah, las trata en otros libros también. Y Bediuk aplica lo que estamos estudiando a diferentes momentos en el año, donde hay cosas que ocurren en el año, especialmente relacionadas con nuestras festividades, que están relacionadas con esta forma que tiene la Gvurá de poder actuar en el Olam, de poder actuar en el mundo. Página 91. Aben, entiende, dice, Ze meot, entiende esto muy bien. Ki alken beisager aptahim, cuando se cierran las puertas, Beaderahim Yunis Tamim, y los caminos de la energía divina positiva están tapeados, bloqueados, Bismana Setav, durante el Setav, o sea, en el invierno, Akadosh Baruj Hu Makbir Ayamim, Akadosh Baruj Hu fortalece la mano derecha, o sea, la parte derecha del mundo, por decir así, Beniftehu Aptahim, Beyatzu Agshamim, y se van a abrir los ptajim, se van a abrir las compuertas y va a caer la lluvia. Vealken beredet ageshamin basetav, por lo tanto, cuando baja la lluvia en el invierno, lo yea korkolkaj, no va a ser tanto frío.
Ki mishlitat hesed hem yotzim, porque la lluvia baja con Gesed, porque es necesario que así sea, no solamente a nivel de la tierra, que obviamente es necesaria para que se pueda lubricar, sino porque indica también que la Gburá que había cerrado todo, de alguna manera Kadosh Baruj Hu hace que algo pase, que algo se abra. Y por lo tanto son momentos, y eso es muy interesante y tenerlo presente, los momentos de lluvia, cuando se habla de Gishmei Barajá, de lluvia de bendición, son momentos en que la conexión con Akadosh Baruj Hu puede darse también muy, muy fuerte, porque hay etapas en las que se está abriendo algo. Entonces la lluvia trae una posibilidad de conexión también. Entonces dice, Lo yakol al kor kolkach, ki mishelitata hesed hen yotzim, porque salen por la shelitá del hesed, que es la lluvia. Afal pi shenimshehu betoch hagvura hakasha, a pesar que se han introducido dentro de la gvura kasha, de la gvura difícil. Umehen itbasem haolam, y a partir de eso nuevamente el mundo queda con fragancia, con un buen olor, se aromatiza. Begam betoch hahom gadol, incluso también cuando hay un calor muy muy fuerte, lifamim yamtir Hashem bauchu, a veces hace a Kadosh Baruj Hu caer una suerte de lluvia muy tenue. Ukuvara marti shemishlitata hesed hu yoret, como dijimos que la lluvia siempre baja por Hesed, Beal ken, y por lo tanto, itkarer azman bakaitz bebo ageshem, se enfría un poco en el verano debido a que viene la lluvia. O sea, la lluvia en el invierno hace que no haya tanto frío, o sea, que haya una apertura en la comunicación de las energías. Y en el verano, cuando hay, de una manera correcta, estamos aquí hablando, también tempera el ambiente para aromatizarlo, tanto en el verano como en invierno. O sea que el Geshem tiene una función muy, muy, muy especial, y lo conocemos también por las brajot que nosotros decimos en la tefilá, y las azharot, como mencionamos, ¿no? El Geshem también en la tefilá. O sea, hay algo allí que es muy importante, que hay que conocer, y que al conocerlo nos puede ayudar a Leithaber, nos puede ayudar a conectarnos. Página 92. Dice el Rabasi, continúa hablando del orden divino, el orden divino del mundo. Beata te da, ahora tienes que saber, dice, She Geulat Israel, la Geulah de Israel, Tzricha liot benisam, necesita que ocurra en Nisan. Kihu zman ashpaat ahesed, porque es el momento de la influencia del Gesed. Kemo shekatavnu, como ya habíamos explicado, al ken tihye benachat ubeshalba. Y por este motivo va a ocurrir benachat, con tranquilidad, ubeshalba, y con shalva también es tranquilidad, ¿no? Benachat, tranquilidad, beshalva, otra forma de tranquilidad. Vezeu she'amar hakatuv, y esto es lo que dice el pasuk, Ki hine asetav habar, he aquí que el setav pasó, shehu atzirat ahora, que se refiere a que se detuvo la luz, que Moshe perashti leja, como ya te expliqué, bein over asetav, y si acaba de pasar el setav, o sea, de pasar el invierno, ein sorech ot legeshem, ya no necesitamos al Geshem, porque si el momento del cierre de la Sorot ya no está presente, entonces el Geshem, que era lo que nos de alguna manera permitía que algo se abriera, no va a ser necesario, ¿no? Al-Ken, por lo tanto, Ha-Geshem Ahalaf Alachlo. Y por eso el Geshem se fue y ya no está. Se fue y ya no está presente. ¿Okay? Acá en el libro que está en inglés, en la página 92, estamos en el punto 33, la página 92, el editor trae una parte bastante extensa
un comentario extenso sobre una de las formas de entender aquello que ha de alguna manera interrumpido la comunicación de las energías de Hashem hacia el mundo y la necesidad de la lluvia, y es ideas del Zohar con respecto a el Erev Rav, o sea, a estas personas que están mezcladas dentro de Am Israel. Cualquiera puede leerlo ahí con la mención de algunos jajamín que tratan del tema. ¿Bien? Yo voy a seguir ahora con la página 95, donde nuevamente vamos a tratar de entender cómo funciona este orden divino. Que no se olviden que estamos en la segunda etapa de la Geulah, y el Rab está mencionando cuáles son las características que se están presentando. Y no olvidar que una de ellas que él ha remarcado ha sido el hecho de la necesidad de despertarse, de salir de la dormita y de despertarse. Después de eso, él nos trae la situación del invierno y el verano, y por lo tanto es como bastante lógico que un primer despertar sea darse cuenta precisamente en qué naturaleza él está, en qué momento él está, si en el invierno o en el verano, o sea, una primera forma de despertarse. Dice en la página 95, en el artículo 34 del libro que tenemos en inglés, dice así: Beomnam, no obstante, Tzarich sheteda, debes saber, od inyan acher, debes saber otra cosa más. Ki machshevot abore amukot, los pensamientos de Hashem, el creador del mundo, amukot, son muy profundos. Meot, Pe'en la Ensof, mucho e infinitos, no tienen fin. Vehu kolel bemaase echad, y él incluye en un solo maase sodot rabim benichvadim, muchos misterios muy elevados. ¿Okay? O sea, cuando Hashem hace un solo acto, en un solo acto que Hashem haga, ha incluido dentro de ahí muchos sodot, muchísimos. ¿Okay? Incluso las cosas materiales. Sabemos que el mundo es manejado por Akadosh Baruj Hu, dijimos, entonces si cae lluvia, o si florece una flor, o si se produce trigo, todas las cosas en las cuales Akadosh Baruj Hu influye, tienen muchos sodot, tienen muchas cosas profundas que es necesario aprender. Continúa y dice, Kihine, he aquí, Ageshamin basetav hembaim, las lluvias vienen en setav, o sea, vienen en invierno. Ve'az lokachat haaretz et parnasata. Y entonces, en ese periodo que conocemos como setav, que podemos denominarlo invierno, ¿okay? Es el momento en que la tierra toma su parnasá, o sea, su sustento, el momento que cae el agua, etc., el momento en que la tierra va a tomar justamente la capacidad de poder producir. Beze tzarich la vadai, y esto le es necesario. Ve'acharkach bejoach amatar, y después, con la fuerza de la lluvia, shekvar kibla, que ya recibe, totzi simcha, va a hacer aparecer la vegetación, ve zero ea, y sus semillas, le aden kol roea, para poder satisfacer y de una manera muy grata a todos los que la ven, o sea, a todos los que ven la naturaleza. Venimtza, resulta, shezeu zman hatiul, que este es justamente el momento del paseo. Ve ta'anug gadol, y de un gran placer, que Moshe katabnu, como ya escribimos para ti, betavin bekan, entenderás con esto, betavin bekan, sodot gdolim, muchos misterios, vas a aprender de acá muchos misterios. El Rab vuelve nuevamente a lo mismo, porque ya habíamos dicho antes que cada maasé tiene muchos secretos, entonces obviamente
el análisis de esto te va a dar la posibilidad de poder aprenderlos, ¿no? Ki lo amar, porque no dice a Geshem Nihla. No está escrito que la lluvia se detuvo, que la lluvia se terminó. Nihla en el sentido de que calé, o sea, no que es el que terminó. Aval dice halaf alajlo. Pasó, se fue. Beaemet kimimakom lemakom halach. Para indicar que la lluvia va de un lugar a otro. No es que la lluvia desaparece en forma total, sino que se va de aquí a otro lugar. Kiminahamakor haelion, porque desde el lugar más superior, hu yotze, sale la lluvia, beolech el eretz ahaim, y va hacia la tierra de los vivos, leholida u leatzmicha, para dar vida precisamente a Eretz Ahaim, a la tierra de los vivos, a la tierra en general, no solamente la tierra de Israel, toda la tierra ingresa dentro de la tierra y con eso puede leolid, producir, uleatzmiach, y traer tzmija, o sea, vegetación. Bekeivan shekvar kahu, y por cuanto que ya es así, beatikun azek varnasa, y el tikun este ya está hecho, ad heyot ashchina bagalut atzmo, hasta tal punto que la shchina se permanece en el galut. Atahu zman hata'anug. Ahora se presenta el momento del ta'anug, del deseo. Shekvar tir'e, que ya vas a darte cuenta. Kvar tir'e hi et yofia be'et hadara. Te vas a dar cuenta de su yofi, o sea, de su belleza. Be'et hadara, de su nobleza. Ve'et kol toldoteigen, todas sus descendencias. Ane'ehavim, amadas, be'ane'imin, agradables, be'az yetayel hamelech, y entonces va a poder caminar el rey, be'gano, en su jardín, be'simcha gdola, con mucha alegría. Quiero detenerme un poco acá antes de avanzar para explicar el contenido de lo que acabamos de estudiar. Hay obviamente una analogía, un simbolismo con respecto al Gan Eden, donde en el Gan Eden había, como todos sabemos, un río que lo atravesaba y cuando salía del Gan Eden se transformaba en 4 ríos, que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Dice acá, sin embargo, Luzzatto, una cosa bien curiosa, dice que Minamakora Elión Huyotse, o sea que la lluvia sale desde un Makor Elión, de una fuente muy elevada, Beolech el Eretz Haim, y va a la tierra, Leolidau Leatzmija, para engendrarla y para hacerla producir. ¿Qué vemos acá? Si ustedes perciben, entendemos una fuerza que viene de un lugar muy alto que se llama Makor Elión, o sea, del mundo espiritual. Pero baja y se introduce dentro del mundo material para que leolida o leatzmija, para que se produzca, para que haya mshehiut, para que haya continuidad. Ata hu zemana ta'anug. Ahora estamos en la parte, puede ser del placer, dice, shekevar tirehi yofia, be'adara, sobre la belleza, su nobleza. Todas las consecuencias de lo que estamos viendo, de lo que está ocurriendo, lo tenemos presente. Pero cuando la Shejinah vaya a bajar y el periodo este de la Zahirá comience a avanzar, y la Geulá por lo tanto se empiece a manifestar, vamos a ver, dice, al rey que está paseando en su jardín. Mapshat, ¿qué significa el rey paseando en el jardín? ¿Cuál es la metáfora? O sea, ¿qué es lo que se esconde detrás de esto de que el rey pasea en el jardín? Obviamente que el rey, como dicen las notas que tenemos acá, se refiere a Shem, ¿no? Kadosh es el rey. Y él pasea en su jardín. O sea, él está presente en la realidad mayor, la mejor que un ser humano puede tener, que es la realidad del Gan Eden. Esa es el ser humano la mayor, la más alta que se puede alcanzar. Y allí va a estar presente Hashem y va a pasear con los tzadikim que ingresen allí.
Es una, es un punto muy importante esta idea que los tzadikim, o sea, aquellas personas que han tratado de vivir conectados con Hashem, van a tener como recompensa el poder pasear junto con Hashem en el Gan, en su Gan. ¿Okay? Y esto, ¿por qué podría ser tan importante? Porque no hay conexión mayor que la conexión que se hace en este mundo, como está escrito, que en este mundo nosotros hacemos y cumplimos Torah y mitzvot. En otros mundos no hay ni Torah ni mitzvot, es este en el mundo de la Torah y las mitzvot. Entonces aquí donde las conexiones se dan. La persona se pone tefilín, hace tefilá, come kasher, etcétera, estudia Torah, aquí está conectándose. Entonces, ¿por qué nosotros como que proyectamos eso a un GAN, a un jardín donde vamos junto con Hashem? Los tzadikim van a listo, van a Letayel. ¿Bien? Y ahí está el Yofi, y ahí está la Hadará, etcétera, etcétera. Sí, eso tendría que darse en nuestra vida, hoy, aquí, ahora. Entonces, la verdad es que también se da aquí. O sea, también una persona puede construir un jardín, un Gan Eden de su vida aquí y ahora. Si lo sabe, si sabe estar conectado con Hashem, si sabe construir una vida que gire alrededor de la Torah y las mitzvot, ese es el Gan, ese es el Gan Eden, y Hashem va a estar con él. Y van a hacer un tiul en ese Gan Eden que lo ha construido en este mundo. O sea, no es solamente una proyección para más adelante, sino también es ahora. Y eso es lo que el Rab también quiere hacernos entender. Que todos estos periodos que están avanzando también se pueden darse realmente acá. Pero para eso necesitamos leitorer, no olvidar, despertarse. Despertarse para poder avanzar. Página 96 dice el Rab así, Benimtza. Resulta que el rey tiene que fortalecerse, estar presente, porque ya se satisficieron todos los hambrientos. O sea, que ya hay una forma en que se repartió abundancia, energía, como queramos explicarlo. Entonces llega el momento del tiul. Leor beor penei melech hachaim, delante del rey de la vida. Kilo yazuz amelech minagam, porque no se va a mover el rey del jardín. Umerov or panav, y debido a la luz tan grande que tiene, yair gan oragdola, el gan va a estar iluminado en forma muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un imán. Imagínense ustedes un lugar oscuro y ven luz, las personas se acercan al lugar de la luz. Lo mismo esto, el gan va a ser como un imán que va a atraer. ¿Por qué? Porque la presencia de Hashem está allí. Mi yuhal lispor roba simcha. ¿Quién va a poder contar la gran cantidad de alegría Atzuma anirit basmanahu que se va a ver en aquel día? Ki akol besimcha omdim, todo besimcha omdim, todo con alegría están allí presentes. Benehenim, y tienen anaá. Beor zivo agadol, porque están bajo la presencia del brillo de su luz. Milevat lechem ahok, además de el mantenimiento normal, shehu nitan lahen, que se les va a dar, o sea, a los tzadikim que van a estar en el jardín, hem omdim tamid beorah ubraja, siempre van a estar presentes, van a estar frente a la luz y a la bendición. Ve'al ze neemar, y por eso está dicho, behaita kegan rabé, la vida de los justos va a ser como un jardín pletórico, ukemotza maim, como un manantial de agua, asher lo yehazvu meimav, que sus aguas no nos van a defraudar, dice el pasuk en el Naví Yeshayahu. Ki behemet, porque realmente, ashefa einon ifsak, la influencia no se va a terminar, va a continuar. Aharei asaba, después de estar satisfecho, ela nimshach tamid, sino que va a continuar presente,
נמשך תמיד לענג הנפשות ולעדנם. ¿Para qué? Para leaneg, para hacer disfrutar precisamente a las almas en el mundo espiritual. Entonces lo que el Rab nos quiere decir, que este periodo, no se olviden, estamos hablando de los periodos de la Geulá, estamos en el segundo periodo, el periodo de la Zejirá, incluye obviamente el despertar de la tarde mala que estamos, la dormita en la que estamos, y después incluye varias cosas que se van construyendo. Y una de ellas es el Gan, un Gan, que tiene mucha luz, al cual todos quieren ingresar, que se quieren ingresar a ese Gan por la luz que tiene, y porque allí se van a recibir tikkunim muy importantes, incluyendo los del cuerpo y también los del alma. Hay tal vez una reflexión que podemos hacer como para terminar este Keta hoy, que si bien los términos con los que el Rab ha trabajado en estos puntos son términos bastante abstractos, habla del Gan Eden, del rey, habla muchas metáforas con respecto a ciertas cosas, y obviamente al tiempo, el orden divino del verano, del invierno, del frío, el calor, etc. Eso lo conocemos porque vivimos, ¿no? Sin embargo, a pesar de estos puntos, el Rab no ha perdido, entre comillas, obvio porque lo escribió, la dirección de lo que nos quiere comunicar. Y siempre, constantemente se vuelve sobre la misma idea. El Kesher Be'el Jibur con Akadosh Baruj Hu tiene que ser el bastón, tiene que ser el camino a través del cual nosotros avanzamos hacia la Geulá. O sea, no hay Geulá sin todo lo que nos acaba de decir, un jardín iluminado por el rostro del rey en el que los tzadikín, los hombres justos, van a ingresar. O sea, son obviamente ideas que nos enseñan que la Geulá se construye fortaleciendo también el Kesher con Akadosh Baruj Hu día a día, y esto el Rab no es la primera vez que lo dice, ya lo ha mencionado varias veces antes, ¿no? Para indicarnos precisamente esos niveles a los que tenemos que llegar y que Bezrat Hashem sean los que debemos nosotros alcanzar. Una última reflexión, para que veamos que el pueblo, Am Israel, ha mantenido de alguna u otra manera, ya sea que lo sabían en forma profunda, puede ser que sí, puede ser que no, pero han mantenido un retzef, una continuidad de estas ideas. Se ha mantenido la posibilidad de poderse mantener en este maslul, en este camino, no se cortó, no desapareció. Si bien han pasado muchas cosas al pueblo judío a través de la historia, hemos sido expulsados de Israel, la época de los romanos, sufrimos una inquisición, sufrimos un holocausto, sufrimos todo el antisemitismo que actualmente se está presentando en el mundo, pero eso no va a jamás a ser un obstáculo para seguir conectados, o por lo menos nunca debemos dejar de conectarnos por estas cosas, seguir igual, porque precisamente este es el camino que se avanza y el Kesher con Hashem continúa en esta dirección también. Top, quedamos entonces por hoy hasta acá, tenemos 6 minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. Recording stopped.